ayudes esta mañana a entender más de tu palabra. Necesitamos conocer más, necesitamos saber, Señor, de tu carácter santo, para que nosotros podamos orar de forma constante y buscando un carácter piadoso también, Señor. Te pedimos esta mañana, ayúdanos, bendito Padre, a entender también de tu palabra, que podamos ser guiados por ella, Señor, ser guiados por ella. Gracias por lo que nos das y aquello también que no nos das. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, nos has sostenido todo este tiempo y lo sigues haciendo. Gracias, bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, guíanos en tu palabra. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga enormemente. Vamos a estar compartiendo esta mañana, entonces, vamos a estar compartiendo el Salmo 15. Les ruego que podamos ir al Salmo 15 todos. Salmo 15. Voy a leer en extenso el Salmo 15 para que podamos entender todos lo que dice. Salmo 15, ahí vamos a estar esta mañana. Es un precioso salmo, 5 versículos de este salmo, pero que nos van a ayudar a nosotros a comprender varios aspectos de la vida cristiana. Salmo 15 dice, Salmo de David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da intereses, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Estas son las palabras del Salmo 15, y es un precioso salmo porque nosotros vamos a ver esta mañana lo que hemos visto también, lo que estamos exponiendo, el verdadero adorador. ¿Quién es un verdadero adorador? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver a través de las escrituras qué nos dicen las escrituras al respecto. Y para eso vamos a estar con el Salmo 15, y vamos a estar viendo versículo a versículo este salmo precioso que nos va a ayudar a nosotros a comprender varios aspectos, estimados hermanos. Entonces, vamos a ver el primer versículo, vámonos al primer versículo para que nosotros podamos entender. Dice la palabra del Señor, Salmo de David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora, no vamos a perder de vista, hermanos, les ruego que no perdamos de vista este salmo, porque nos va a ayudar a nosotros a comprender varios aspectos de la vida cristiana, varios aspectos, y podamos nosotros entender más acerca de las escrituras. Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice las escrituras. Ahora, quisiéramos comenzar con una pregunta esta mañana en alusión a este salmo. Vamos a una pregunta que nos va a ayudar a nosotros, a comprender cuál es la importancia de este salmo. Entonces quisiéramos comenzar con esa pregunta. El Salmo 1 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y esta pregunta del Salmo es importante para nuestra vida cristiana porque tal vez para que podamos profundizar un poco más, tal vez hacerte la pregunta, ¿te importa quién vive en tu casa? ¿No? Vamos a relacionar este salmo con lo que nosotros estamos pasando o con lo que nosotros vivimos diariamente. La pregunta es, ¿te importa quién vive en tu casa? La respuesta tal vez es seguro que sí, sí te importa quién vive en tu casa, quién está en tu casa. Entonces, tú decides quién es bienvenido o no a tu casa, ¿cierto? Eso es el contexto de que está hablando este salmo.
Tú decides quién es bienvenido o no a tu casa. Aquí en este salmo, David, el salmista, plantea una pregunta a Dios. Va a plantear la pregunta a Dios. Señor, ¿quién puede habitar, quién puede vivir en tu tabernáculo, en tu casa? Ese es el contexto en el versículo 1. ¿Ah? Señor, quién puede vivir en tu tabernáculo? ¿Quién puede vivir en tu casa? Y aquí se refiere a la tienda, se refiere al tabernáculo que levantó David en el monte de Sión, el monte santo de Dios, para recibir el arca del pacto cuando la llevó por primera vez a Jerusalén. Entonces, permanecer en el tabernáculo de Dios, obviamente, no significa vivir literalmente allí. Es una forma de hablar sobre una relación personal y amorosa con Dios. La idea es que los verdaderos adoradores de Dios, viven en la casa de Dios mientras viven sus vidas. Ese es el contexto que estamos viendo acá. Ahora, ellos pertenecen allí. En un sentido muy real, entonces, es su hogar, es su hogar. Nosotros vivimos con los que amamos, ¿cierto? Y esto define entonces a los verdaderos adoradores de Dios. Y ese es el contexto, ese es el mensaje de este salmo, ¿no? ¿Quién es el verdadero adorador? Entonces, la pregunta que hacíamos para entender este salmo, si te importa quién vive realmente en tu casa, y la respuesta es sí, nos importa realmente quién vive en nuestra casa, y de esa manera también aquí el Señor pregunta, David pregunta, Señor, ¿quién puede vivir en tu casa? ¿Quién puede vivir en el tabernáculo, en la casa de Dios? Y hemos visto que esta parte se refiere a una relación personal y amorosa con Dios. ¿Quién puede tener una relación personal y amorosa con Dios? Ese es el sentido. Ahora, es muy apropiado cuando nosotros vemos este salmo que siga inmediatamente al Salmo 14. El Salmo 14 nos va a hablar acerca del pecado del hombre, lo necio y lo malvado que es el hombre. Entonces es muy apropiado que el Salmo 15 siga inmediatamente al Salmo 14 porque esto va a delinear el carácter del pecador. Esto nos muestra el carácter ahora del santo. El Salmo 14 nos muestra el carácter del pecador, el hombre necio y malvado, pero el Salmo 15 nos va a mostrar el carácter del hombre santo que ha sido justificado por Dios. Y este salmo se enfoca entonces en los requisitos, se va a enfocar en esos requisitos para acercarse a la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la presencia de Dios? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para acercarse a la presencia de Dios en su santuario? Y es similar, este salmo es similar al Salmo 24. Este salmo se lo conoce como la liturgia de entrada. Es una liturgia de entrada, pues va a responder a la pregunta, ¿quién puede entrar al lugar santo de Dios? ¿Quién puede hacer eso? Y el hombre al que describe este salmo es Jesucristo. Es Jesucristo. Es nuestro Señor al que va a describir este salmo. Él es el único que vivió una vida en justicia, es el único que vivió una vida en integridad, una vida sincera, soportó muchas calumnias, mas siempre él habló la verdad en amor. Él se hizo pobre para que pudiésemos nosotros ser hechos ricos para siempre. Él vivió entonces con total obediencia al Padre que nos muestra las Escrituras, por lo cual también obtuvo el contentamiento en la vida y en la muerte de su Hijo. Ahora, y aquellos que están ahora unidos a Cristo por fe, estos son justificados por la justicia y son santificados por el Espíritu para llegar a ser como Él. Y entonces este salmo también plantea la pregunta acerca de los requisitos para entrar a la presencia de Dios. Y los requisitos para entrar a la presencia de Dios los va a poner son 10 requisitos que son éticos, que no son formales o litúrgicos, sino son éticos. Entonces, los versículos 2 en adelante van a responder a la pregunta del versículo 1. ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién
morará en tu santo monte? ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Entonces, ¿cuál es el carácter de los que habitan en la casa de Dios? ¿Qué carácter deben tener aquellos que van a acudir y van a permanecer en la casa de Dios? Ahora, recordemos, hermanos, que la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. Ahora, aquí va a presentar por eso el carácter de los que habitan en la casa de Dios, donde va a plantear las evidencias prácticas del amor genuino por el Señor. Entonces, si alguien se llama cristiano, ¿cuáles son las evidencias prácticas de su amor genuino por el Señor? Y eso es lo que va a hacer este salmo. Va a presentar las evidencias prácticas de este amor genuino por el Señor, de cuál es el carácter de los que habitan en la casa de Dios. Miren el versículo 1. El versículo 1 es tan importante para nosotros esta mañana porque nos va a ayudar a entender varios aspectos, no solamente del contexto del Salmo, sino de nuestras propias vidas. Salmo de David: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? En la traducción de Juan Calvino, él dice, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién reposará en el monte de tu santidad? Y algo importante, hermanos, en esta parte, en este verso, el primer verbo que se utiliza en este verso se refiere a una morada, a una residencia perpetua. Y eso está relacionado con el Salmo 61. Si podemos ir al Salmo 61, vamos a ver la importancia de este versículo para nosotros. Salmo 61, vamos a ver el versículo 4. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré siempre bajo la cubierta de tus alas. Ahora, este primer verso del Salmo 15, entonces se refiere a una morada, a una residencia perpetua. Está hablando del tabernáculo. El monte de Sión, cuando habla el Salmo 15 acerca del monte de Sión, ¿no? El versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El monte de Sión era un tipo de iglesia del evangelio. Era ese tipo de iglesia del evangelio. Era un tipo de la morada. Y aquí Jerusalén era el tipo de morada celestial de los redimidos. Entonces, si combinamos las dos partes que hemos hablado, si combinamos esas dos partes, así las preguntas en este versículo van a indagar lo siguiente: ¿quién será un adorador aceptable de Dios en la tierra? Y por lo tanto, estará preparado para adorar en el templo no hecho por manos de hombres. Por eso es importante este versículo, vuelvo a repetir. Este verso es tan importante para nosotros porque nos habla de una morada, una residencia perpetua en el mismo versículo, y trae a relación el Salmo 61, versículo 4. Miren la primera parte. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Bien. Y hemos dicho que el monte de Sión al que se refiere el versículo era un tipo de morada celestial, era un tipo, de iglesia del evangelio. Ese era el monte de Sión. Era un tipo de iglesia del evangelio. Y Jerusalén, a la que se refiere el monte de Sión, era un tipo de la morada celestial de los redimidos. Por eso, así nosotros en este salmo podemos indagar con las preguntas. ¿Quién será ahora, tomando ahora en relación al versículo 1, quién será un adorador aceptable de Dios en la tierra? Y por lo tanto estará preparado para adorar a Dios en el templo no hecho por manos de hombres. ¿Quién será un verdadero miembro de la iglesia? Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser un verdadero miembro de la iglesia de Dios para nunca ser expulsado de ella? Y aquí el pensamiento en el Salmo 15 es este: el único que muestra su piedad no solamente en el culto público a Dios,
sino también en su vida, Él es digno de la prerrogativa de morar en la casa de Dios. Y ese es el Salmo 15. Ese es el Salmo 15. Entonces, el pensamiento, vuelvo a repetir, el pensamiento en el versículo, en el capítulo 15, es este. Respondiendo a la pregunta que vamos a ver con las cláusulas que va a hablar el Salmo 15. ¿Quién es el verdadero miembro de la iglesia? Para que nunca pueda ser expulsado de ella. Y según el pensamiento del capítulo 15 del Salmo, el único que muestra es el único que muestra su piedad. Es un creyente piadoso, pero no solamente es piadoso en el culto público a Dios, sino también en su vida. O sea, no hay discrepancia en lo que cree y en lo que practica. No hay discrepancia. Entonces, él es digno de la prerrogativa de morar en la casa de Dios. Y todo esto se responde en los versículos del 2 al 5, pero noten que de forma positiva va a hablar los versículos 2 y 4 y de forma negativa los versículos 3 al 5. Hermanos, esto es importante para nosotros y debemos asentar las bases aquí porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y por lo tanto, solo Dios puede determinar qué le agrada y qué no le agrada en aquellos que le adoran. Solo Dios determina qué le agrada en su adoración y qué no le agrada en su adoración. La decisión de Dios es infalible, por lo que debemos nosotros entonces recurrir a Él. Si no es apto para la iglesia en la tierra, no es apto para la iglesia en la gloria. Eso es la prerrogativa en esta parte. Si la persona que viene a adorar a Dios no es apto para adorar en la iglesia en la tierra, sin duda no es apto para adorar en la iglesia en la gloria. Por eso no podemos desvincular al creyente de la iglesia. El Señor ha concedido a su iglesia, nos dice las Escrituras, a los líderes de la iglesia para que puedan preparar a los santos para la entrada al cielo. Entonces no se puede desvincular, no existe ese pensamiento, no debería existir ese pensamiento. Es mi relación personal entre Dios y yo, nada más, ¿no? Es la relación de Dios con su iglesia, es con su iglesia. Y aquí nos va a presentar las prerrogativas ahora de aquel que va a morar en la casa de Dios. Y hemos dicho que es aquel que muestra la vida de piedad no solamente en el culto público a Dios, sino también en toda su vida, en todo ámbito. Y hermanos, este es un salmo no solamente para aquellos que nosotros creemos que están mal, también es para nuestra vida. Y ahora les invito a cada uno de nosotros, los que estamos reunidos y a los que están escuchando también por otros medios, que puedan llevar su vida, examinar su vida a la luz de este salmo, Porque Dios es Dios, hemos dicho. Él es el único que determina qué le agrada y qué no le agrada de aquellos que le adoran. Ahora, miren el versículo 2. El versículo 2 ahora empieza con las cláusulas. Va a empezar con los requisitos éticos, por así decirlo, las calificaciones. ¿Cuáles son las calificaciones éticas para permanecer en comunión con el Señor? ¿Cuáles son estas calificaciones? Y esto es importante porque la iglesia debe conceder la membresía solamente a aquellos que han hecho una confesión pública de fe real. O sea, que no existe una dicotomía, un divorcio de lo que dicen en la iglesia y de lo que viven. Obviamente no estamos hablando de hermanos perfectos, estamos rumbo a eso, pero se esfuerzan en todo eso. Entonces hay un cambio real, es producto del Espíritu Santo trabajando en la vida de los que Él ha escogido. Ahora, este versículo
el versículo 2 contiene 3 cláusulas éticas que van a responder al versículo 1. La pregunta es, Señor, entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién es digno de adorar? ¿No? ¿Quién será un adorador aceptable de Dios en la tierra? Y por lo tanto estará preparado para adorar a Dios en el templo no hecho por manos de hombres. Ahora, veamos la cláusula, las cláusulas del versículo 2. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Y aquí tenemos 3 cláusulas que van a responder al verso 1. Quizás cada una de ellas que vemos aquí, y ciertamente la primera, se relaciona con el hábito de vida. Se va a relacionar con el hábito de vida. El que anda con integridad, dice, la primera cláusula. El adorador, el miembro de la iglesia, el que va a ser miembro de la iglesia constituida por Dios, el adorador aceptado es, como las escrituras usa este término, perfecto. Es perfecto, es irreprensible, sincero, incorrupto, un hombre íntegro, impecable, intachable. De esa manera se refiere ahora a las escrituras. La palabra traducida aquí para integridad, entonces es con rectitud. Este hombre anda con rectitud. Se aplica también en el Antiguo Testamento a los corderos para ser ofrecidos en sacrificio, que los corderos deberían estar sin tacha, sin mancha. Y en el Salmo 119, le invito a que pueda ir conmigo al Salmo 119. Salmo 119, el versículo 1 dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y se traduce aquí sin mancha, los de camino perfecto. Bienaventurados los perfectos de camino. Entonces, sin mancha se traduce en esta parte del Salmo 119 como los perfectos de camino. Un siervo de Dios debe mantenerse sin mancha en el mundo. Sin mancha en el mundo. Entonces, cuando usted entró en el reino de Dios, usted fue transformado, pero usted fue transformado totalmente. Se convirtió en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nos dice las escrituras, dice, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero no solamente recibió usted algo nuevo, sino se convirtió en alguien nuevo. Y eso es básicamente algo importante de poder entender. No es algo que hemos recibido, es un parche que hemos recibido. No, usted no solamente recibió algo nuevo, sino que se convirtió en algo nuevo. Y Pablo declara en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta nueva naturaleza no es añadida a la vieja, sino que la sustituye, y entonces ocurre un cambio, hay un cambio. La persona es transformada, la persona transformada ahora es completamente nueva, y ahora la persona nueva es distinto, la parte más profunda, ahora la parte más profunda y auténtica de un cristiano, ahora ama los mandamientos de Dios. Ahora va a amar los mandamientos de Dios. No solamente ama los mandamientos de Dios, sino anhela satisfacer sus justas exigencias. Odia el pecado y desea fervientemente ser liberado de la carne no redimida donde aún reside el pecado. El corazón de un hombre, de un buen hombre, es lo mejor de él. Ama la santidad. Odia el pecado que mora en él, en el interior, y ese pecado que sale delante le molesta, él se angustia mucho por esto, odia los pensamientos vanos. Ahora, mientras más escucha necedades, él se molesta, se inquieta, es producto del cambio que está ocurriendo en él, odia los pensamientos vanos, las cosas vanas, ama la ley de Dios. Si pudiera él cumplir su deseo, nunca volvería a pecar.
Si él pudiera cumplir ese deseo, él nunca volvería a pecar. Aborrece la iniquidad, desprecia los caminos perversos de los hombres carnales, odia contra todo aquello que se rebela contra Dios. Entonces es honesto con Dios, con los hombres, y es honesto consigo mismo. El engaño entonces no es parte de un carácter amable, no es parte de ese carácter amable. Entonces, al compartir el estilo de vida del incrédulo, al comparar, perdón, el estilo de vida del incrédulo con el de un cristiano, el apóstol Pablo ahora trata y trató de demostrar a los cristianos de Éfeso en particular que una naturaleza cambiada exige un cambio de conducta. Una naturaleza que ha sido cambiada va a exigir un cambio de conducta. Y esto debido a que aman consistentemente la verdad desde su corazón. Ellos se esfuerzan por practicarla haciendo el bien, y el resultado es que todos entonces lo consideran viviendo una vida recta. Como nos dice Isaías, podamos ir al libro de Isaías, capítulo 38, el versículo 15, dice así: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Entonces busca caminar de forma recta. Y ahora el Salmo 2 el versículo 2 del Salmo 15 nos presenta la segunda cláusula en la descripción. Dice que obra con justicia. Primero, que es íntegro. El que anda con integridad, anda con rectitud, anda buscando, desprecia lo que Dios desprecia, odia lo que Dios odia, ama lo que Dios ama, se esfuerza en todo eso, se esfuerza. Y ahora nos dice el que obra justicia. Ningún hijo de Dios es obrador de iniquidades. Ningún hijo de Dios, entonces, obra iniquidades. Tiene la costumbre de obrar con justicia. Por eso son los requisitos, las prerrogativas de aquellos que van a morar con Dios. Si no es apto para la iglesia en la tierra, no es apto para la iglesia en la gloria. No, usted no puede descuidar el congregarse. Porque al congregarse usted es transformado, es moldeado, es capacitado para entrar al cielo. Usted no debe descuidar ese aspecto. Si no es apto para adorar a Dios en la tierra, con todo lo que venga, y estamos hablando con las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, los tormentos, los disgustos que tenemos en casa, los problemas en casa, los problemas fuera de casa. Si usted no puede adorar con todo eso, si usted no recurre a Dios, si usted no es una persona que va a Dios y presenta su queja, presenta su angustia delante de Dios, usted no es como hemos dicho en esta parte, un adorador que va a Dios, recurre a Dios. Si no es apto para la iglesia, no puede ser apto para la gloria, para la iglesia en la gloria. Por eso nos dice, habla verdad en su corazón. Versículo 2. El que habla en integridad, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Calvino al respecto escribe, él dice, hablar con el corazón es una fuerte expresión que es figurativa, pero expresa con más fuerza el significado de David que si le hubiera dicho desde el corazón. Entonces, denota tal acuerdo. Hay una armonía entre el corazón y la lengua. Hay una armonía entre corazón y lengua, no hay una separación. Anda con integridad, obra con justicia, habla en verdad en su corazón. Entonces, hay un acuerdo entre su lengua y el corazón, ya que el discurso es, por así decirlo, una representación vívida del afecto, sentimiento oculto en su interior. Entonces este hombre camina con integridad. Y lo que estamos viendo nosotros en los días de nuestro estudio acerca de Proverbios, acerca de la lengua,
¿no? El sabio calla, sabe refrenar su lengua. Entonces ahora, miren el versículo 2, en relación a la respuesta de la pregunta del versículo 1. La primera cláusula aquí de este versículo requiere entonces rectitud, requiere sinceridad. En el sentido más amplio, el segundo que nos habla de honestidad y justicia, y el tercero nos habla de la verdad, hay una correspondencia entre los signos del lenguaje y los pensamientos reales de uno. Entonces hay una armonía, un acuerdo entre corazón y lengua. La lengua no está disasociada del pensamiento, de lo interno del corazón. No es hipócrita, porque si no hay armonía entre corazón y lengua, esto habla claramente de un hipócrita. Pero la pregunta es, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que presenta su vida piadosa delante de Dios. No solamente hemos visto en el culto público a Dios, sino en su vida. El que tiene armonía entre corazón y lengua. Hermanos, la justificación es por fe, pero debemos saber que la verdadera fe purifica el corazón. La verdadera fe purifica el corazón, obra por el amor y vence al mundo. Entonces, si hay una verdadera fe, va a haber una purificación del corazón. No existe tal pensamiento, así soy yo, así he de morir, así me tienen que aceptar. No existe tal pensamiento en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios transforma, el Espíritu Santo transforma la vida y el corazón de aquel que ha sido regenerado. Transforma, hay evidencia práctica de esto. No hay una disociación, no hay una separación, un divorcio entre corazón y lengua. Entonces, antes de ofender a su prójimo, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su prójimo, entonces refrena su lengua. Miren, y más adelante nos va a hablar acerca de ese aspecto. Entonces, ningún hombre puede ser un verdadero miembro de la Iglesia de Dios si es ajeno a la justicia moral de Dios, si es ajeno a esta justicia. Sin santidad, nos dice las Escrituras, sin santidad nadie verá al Señor. La sinceridad, entonces, la rectitud, la integridad son elementos esenciales de un carácter lleno de gracia. Y nuevamente en su comentario, Calvino al respecto escribe lo siguiente, y es algo importante y es algo bueno para compartirlo con todos ustedes. Sin duda, dice, Dios ha aceptado a Abraham libremente, Dios ha aceptado a Abraham libremente, pero al mismo tiempo, él estipuló con él que debería vivir una vida santa y una vida recta, y esta es la regla general del pacto de Dios. Es la regla general que ha hecho desde el principio, perdón, con su iglesia. Con su iglesia. Entonces, si realmente deseamos ser contados, entre el número de los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos enseña que debemos mostrarnos como tales. Entonces, mediante una vida santa y una vida recta. Hay un esfuerzo entonces del creyente por agradar a su Señor. El pilar moral que Dios enseña es la justicia. Sin ella la bondad es un fraude. Hay justicia en todo. Por ejemplo, no sé si yo voy a dar un billete y sé que el billete está roto, el billete está mal, es falsificado, no lo voy a hacer pasar por el mercado. Obra con justicia. Si voy a vender algo y sé que está mal, no voy a ocultar la información. Entonces, obra con justicia. Va a obrar con justicia.
aunque, vamos a ver más adelante en las cláusulas, aunque vaya en desmedro con él, va a cumplir su promesa, va a cumplir su promesa. Entonces hay un pilar moral de Dios que enseña, y es la justicia. Hay justicia en el creyente. Sin ella, entonces, sin justicia, la bondad es un fraude, es una mentira. Es una mentira. Alguien dijo, un siervo profeso de Dios sin honestidad es una anomalía terrible. Es una anomalía terrible. Ahora veamos el versículo 3. Nos van a seguir mostrando las siguientes cláusulas que van a responder a la pregunta. Y hemos visto que la pregunta, en términos que podamos entender, dice, ¿quién será entonces un adorador aceptable de Dios en la tierra? Y por lo tanto estará preparado para adorar a Dios en el templo no hecho por manos de hombres. Si usted desprecia a la iglesia, usted no tiene derecho a participar en la iglesia de Dios, en la gloria. Si usted desprecia el congregarse, usted no puede esperar entonces llegar al cielo. No puede esperar. Si a usted no le interesa congregarse, entonces usted no puede esperar llegar al cielo. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, versículo 3. Se necesita amar la verdad en el corazón para mantener la integridad con la lengua. ¿Me entendido? Se necesita amar la verdad. Necesito amar la verdad de corazón para mantener la integridad en la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 8 nos dice que nadie puede domar la lengua, ¿cierto? Y hay algunos que se sujetan de esa parte y dicen, yo soy así y así es mi lengua, pero así me tienen que creer. No es cierto. Eso no es cierto. Y se apoyan en Santiago capítulo 3, versículo 8, nadie puede domar la lengua. No, un momento. El Señor, sin embargo, puede domesticar la lengua y convertirlo en un instrumento de su gracia. El que no calumnia, el que mide su lengua, el que no calumnia, el que mide su lengua, el que no habla contra su prójimo o contra su hijo, el que no demigra a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su tío, a su tía, el que no calumnia. El verbo aquí, calumnia, literalmente significa ir, caminar, y como los calumniadores son cuerpos inquietos, aquellos que calumnian son cuerpos inquietos y andan por ahí espiando los asuntos ajenos y difundiendo también informes injuriosos o falsos, la palabra llega a designar entonces el acto de murmurar. El que no calumnia, el que no manda, el que no saca mentiras, sacando provecho para él. Y por eso la siguiente cláusula del capítulo 15, el versículo 3 del Salmo, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo. Literalmente quiere decir el que no hace maldad, el que no hace maldad, el que no hace maldad, el que no hace daño, el que no hace disgusto, el que no hace aflicción, el que no hace adversidad, el que no hace problema, el que no hace calamidad a su prójimo. Un hombre bueno, un buen hombre no hará nada que pueda dañar, que pueda perjudicar o desagradar, molestar o afligir innecesariamente a ningún ser humano. Y Calvino explica bien la palabra prójimo en esta parte, cuando él dice, todos los hombres, cuando la pregunta es, ¿quién entonces es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí Calvino explica bien la palabra prójimo. Todos los hombres a quienes estamos unidos por los lazos de la humanidad
y una naturaleza en común. Ese es mi prójimo. El que hasta ahora hace bien estará entonces a salvo en otros aspectos. Y ahora agrega, miren la otra cláusula. Ni tomas reproche contra su prójimo. Estamos en el versículo 3 del capítulo 15 de Salmo 15, capítulo 3. Ni tomas reproche contra su prójimo. Entonces, un buen hombre no es ni siquiera voluntariamente el depositario de los rumores malvados contra nadie de su clase. Esto es importante. Yo no estoy calumniando, ¿sí? ¿Sí? Pero puede ser que esté siendo el depositario de los rumores malvados. Entonces, un hombre de Dios no es aquel que no calumnia con su lengua, pero no solamente eso, sino que tampoco es un hombre depositario de los rumores malvados contra nadie de su clase. Y la palabra prójimo aquí no es la misma que ha utilizado en la cláusula anterior. La palabra prójimo aquí no es la misma de la anterior cláusula. Aquí prójimo va a señalar a cualquiera con quien nosotros tengamos la relación de vida, una relación mucho más cercana. No soy el depositario. Así habían estado hablando de mi mamá, así habían estado hablando de mi tía, de mi tío, de mi sobrino. Ni siquiera soy el depositario, ni siquiera me presento para escuchar. No soy el depositario de maldades. Entonces, no calumnia con su lengua y ni tomas reproche contra su prójimo. No soy el depositario de las maldades de los hombres. No fui de forma voluntaria a escuchar los rumores malvados contra nadie. Por eso la pregunta, ¿no? Señor, ¿quién habitará? Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La calumnia, hermanos, es un vicio de doble golpe. De doble golpe. Primero, hiere al que lo comete y segundo, hiere al que se comete. Beredis dijo lo siguiente. Él dijo, estoy resuelto. Me encanta esta parte, lo que él escribió. Él dijo, estoy resuelto por la gracia de Dios a hablar de los pecados de los otros hombres solo ante sus rostros y de sus virtudes solo a sus espaldas. Qué buena práctica, ¿no? Si tienes algo contra tu prójimo, ve, habla con él. Y en ese sentido escribe Beredis, dice, estoy resuelto por la gracia de Dios a hablar de los pecados de los hombres solo ante sus rostros y de sus virtudes solo a sus espaldas. Y Calvino escribe en esta parte. David establece la calumnia y la detracción como el primer punto de injusticia por el cual nuestros vecinos son heridos. Si un buen nombre es un tesoro más precioso que todas las riquezas del mundo, no se puede entonces infligir mayor daño a los hombres que dañar su reputación. Así el designio del Espíritu Santo es para condenar todas las acusaciones falsas y perversas. Entonces, la ley del amor al prójimo siempre ha sido vinculante a los hombres. Los hombres siempre estuvieron obligados a amar a los demás como a sí mismos. Llevar cuentas es uno de los peores vicios. Llevar cuentas es uno de los peores vicios. Ningún buen hombre lo permitiría. Llevar cuentas, ¿no? Entonces tengo, no sé, mis perlas o algo, o anotaciones. Tú has hecho esto en tal oportunidad, tú has hecho esto. Siempre estoy llevando cuentas. Llevar cuentas es uno de los peores vicios. Ningún buen hombre lo permitiría.
Ningún buen hombre. Ahora, por eso, ¿quién morará quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El versículo 1. La respuesta, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni tomas reproche con su amigo, ni tomas reproche. Llevar cuentas no está bien, hermanos. No está bien. Pero usted, pastor, no sabe lo que me ha hecho. Yo no lo sé. El Señor sabe, pero el Señor le manda a usted a perdonar. Le manda a perdonar. Le manda a restaurar. Le manda a amar más. Entonces, ¿cómo puedo perdonar? Amando más. Amando más. El reverendo Charles Simeón dijo lo siguiente. Me encanta esta parte. Él escribió lo siguiente. Y él dijo, cuanto más vivo, más siento la importancia de adherirme a las siguientes reglas. Él dice, mientras más tengo edad, mientras más alcanzo edad, entonces tengo y siento la importancia de adherirme a las siguientes reglas. 1, escuchar lo menos posible lo que perjudica a los demás. 2, no creer nada de eso hasta que me vea absolutamente obligado a hacerlo. No beber nunca del espíritu de quien hace circular un informe negativo. Siempre moderar en la medida de lo posible la crueldad que se expresa hacia los demás y siempre creer que si se escuchara a la otra parte, se daría una versión muy distinta del asunto. ¿Es cierto? ¿Cierto? Alcanzamos sabiduría así, ¿no, hermanos? Escuchando. Entonces, escuchamos un rumor, rápidamente vamos, no, estoy resuelto, por eso dice escuchar lo menos posible lo que va a perjudicar a los demás. No, no soy el depositario de la crueldad de los hombres. No creer nada de esto hasta que me vea absolutamente obligado a hacerlo. No soy curioso. Y miren ahora el versículo 4. El versículo 4 nos dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Qué importante, ¿no? Esto va en relación con todo lo que hemos visto acerca de los salmos, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Ahora, honra a los que reverencian al Señor. No tiene tiempo para una persona vil. Ese es el creyente. No tiene tiempo para las personas viles, pero va a honra a los que reverencian al Señor, independientemente de su estado o clase social. Cuando esta persona honra al Señor, entonces el creyente dice, Él es hijo de Dios. La comunión entonces de los creyentes es su entorno natural. A los creyentes les encanta estar con el pueblo de Dios. Realmente no encuentran motivos para congregarse o estar reunidos, sería el término, con otras personas que no sean hijos de Dios. Porque al creyente de forma natural, la comunión del creyente natural, le encanta estar con el pueblo de Dios. Malaquías, vamos a Malaquías para ver este punto. Malaquías, vamos a ver el capítulo 3, el versículo 16. Malaquías 3:16 dice así, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y este verso, hermanos, este verso aquí resume el relato positivo de un carácter amable. Y ahora el salmista va a continuar con 3 cláusulas. A cuyos ojos se desprecia el vil, en cuyos ojos el perverso es menospreciado,
Entonces es correcto decir que el sentimiento de los justos hacia los impíos no es el desprecio orgulloso, porque aquí dice a cuyos ojos se desprecia al vil. Nosotros despreciamos al vil, pero debemos entender esa parte. No es un desprecio orgulloso, no es un desprecio altivo, tampoco es un desprecio maligno que marca el comportamiento de los impíos hacia los hijos de Dios. Entonces, aquí es justo y verdadero de forma benevolente. El justo de forma benevolente es el aborrecimiento de su carácter. Entonces el creyente aborrece el carácter del impío, no a su persona, no de su persona. Es el aborrecimiento del carácter impío, de las necedades que hablan, de las necedades que se ve, que se escucha, aborrece, se angustia por eso, pero no a la persona. Miren la siguiente cláusula, mas él honra a los que temen al Señor. Sabe, entonces el creyente sabe qué compañía tener. Escoge sus compañías. Y hace mucho tiempo hablábamos que nuestro mejor amigo debería ser un creyente, pero neciamente presentamos, ¿no? Los jóvenes presentan, incluso entre creyentes, mi mejor amigo a personas inconversas. Entonces, ¿qué consejo te va a dar? Que no sea solamente el impío, lo impío de su corazón. Mas él honra a los que temen al Señor, sabe qué compañía tener. No tiene tiempo para el vil, no tiene tiempo para el blasfemo. La comunión de los creyentes es su entorno natural, entonces. Les encanta, al creyente le encanta estar con el pueblo de Dios. El que jura para su propio mal y no cambia. Y en esta versión dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. ¿Cuánta falta nos hace aplicar esto, no? Saben, él sabe entonces, sabe cumplir su palabra, de eso está hablando. Hemos hecho un trato y él va a mantener su palabra, aunque él sabe y ha meditado que va a ir todo en contra, que él no debería haber hecho ese trato, pero él mantiene su palabra, sabe cumplir su palabra. Y la prueba es, por supuesto, cuando cuesta mantener una promesa, él jura por su propio mal y no cambia, no cambia. Y aquí se expone entonces la integridad moral del buen hombre. Lo describe y describiéndolo como cumpliendo su juramento frente a las mayores tentaciones de romperlo. Él puede romper su promesa. Muchos han roto de esa forma, ¿no es cierto? Han prometido, han juramentado, han dicho juramento, pero a la hora cuando han visto que no les conviene, rompen su promesa. Pero aquí dice, en cambio, el creyente cumple su promesa. Cumple su promesa. Leamos nuevamente el versículo 4. Dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Mantiene su promesa, mantiene su palabra. Entonces lo describe como cumpliendo su juramento frente a esas tentaciones de romperlo, cuando su ejecución pueda resultar entonces perjudicial para sus propios intereses. Aún así, él mantiene su promesa. Y Calvino escribe aquí, dice, los fieles prefieren someterse a sufrir pérdidas que romper su palabra cuando un hombre cumple sus promesas en la medida en que lo considera para su propio beneficio. No hay ningún argumento para demostrar su rectitud y fidelidad como este. Debe cumplirse toda promesa, pacto, juramento legítimos. Debe cumplirse, a menos que seamos liberados, no por obligación, sino de forma voluntaria por la parte a la que estamos obligados. Versículo 5. El que su dinero no da intereses ni acepta sobornos contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme, dice.
¿no? El que su dinero no da intereses ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. No se dedican al dinero. No, no sacarán dinero por usura. No hacen usura ni aceptan soborno contra el inocente. Este último versículo completa entonces el carácter de los justos al dar 2 puntos adicionales de forma negativa. No sacan dinero, no están por usura, no hay un momento de escasez, se le esconde y después revende y hace lucro con el sufrimiento. No, él no hace eso. Él no va a hacer eso. Y no acepta soborno contra el inocente. Te doy esto, pero tú di esto. No acepta soborno. El que no saca su dinero por usura ni acepta sobornos. Entonces, todo lo que se ha dicho contundentemente, ¿sí? Y no puede ser, todo lo que hemos visto en esta parte, se ha dicho de forma contundente y no puede ser refutado. No puede ser refutado. Todo este salmo nos muestra que la hipocresía no es una novedad, hermanos. Siempre fue necesario distinguir entonces entre el converso genuino, el creyente genuino y el falso. Los falsos pueden hacer maravillas por un tiempo, solamente por un tiempo, pero ellos no pueden guardar perseverantemente la ley de Dios. Por un tiempo van a estar bien, entre comillas, parece que fueran cristianos. Van a caminar, van a hacer ese esfuerzo, pero solamente por un tiempo, pero no pueden permanentemente guardar la ley de Dios, porque ellos lo aborrecen. Lutero escribió, dice, este salmo, dice Lutero, golpea a los amantes del espectáculo. Y Calvino escribe, dice, si realmente deseamos ser contados entre los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos enseña que debemos mostrarnos tal como somos, como tales mediante una vida santa, mediante una vida recta, porque no es suficiente servir a Dios mediante ceremonias externas, a menos que también vivamos con rectitud y sin hacer mal a nuestro prójimo. El que hace estas cosas permanecerá firme. Ahora, es la respuesta. Miren, la pregunta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y nos ha dado las cláusulas. ¿Quién va a ser un miembro de la iglesia? ¿Quién puede verdaderamente ser un adorador en la iglesia en la tierra? Y por lo tanto, tener el derecho de estar en la iglesia en la gloria. Y nos ha dado los requisitos, las prerrogativas. Y al final dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas no va a resbalar. En su vida santa e inocente tiene entonces la evidencia de que es hijo de Dios, en la estima de Dios. Nunca será entonces separado de la congregación de adoradores aceptados. Se mantendrá en su camino hacia el cielo, indiferente a la tentación, y va a llegar allí sano y salvo. No caerá. Todo, hermanos, todo lo que hemos visto, todo es representativo del carácter del verdadero creyente, de aquellos que adoran y sirven al Señor, que son salvos por gracia, sostenidos por gracia y santificados por gracia. Aquí no hay moralismo. David no está hablando de moralismo, aquí no hay moralismo, es decir, como si pudiera ser bueno sin Dios. Aquí no hay moralismo. Tampoco hay el menor rastro de justicia por obras. Este salmo trata del fruto y la evidencia de un conocimiento salvador de Dios, del Dios de las Escrituras. Entonces, un verdadero creyente va a procurar, va a hacer el esfuerzo por cumplir lo que manda su palabra. Entonces, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda con integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Se trata entonces del fruto y la evidencia de un conocimiento salvador de Dios, del Dios de las Escrituras. Ahora la pregunta para terminar, nos preguntamos, ¿estás viviendo en el tabernáculo de Dios? ¿Estás viviendo en el tabernáculo de Dios? David no solamente le habla a Dios, sino que se dirige también a su propia conciencia cuando él dice, el que hace estas cosas no será jamás conmovido. ¿Por qué? Ahora, Jesús dice a sus seguidores, él dijo en Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el salmista aquí está comprometido a ser un verdadero adorador del Dios viviente. Desea una comunión interrumpida entonces con su Señor, con su Redentor. Eso es lo que anhela el salmista. En términos del Nuevo Testamento, esto nos dice, aquí está la persona que eres, por gracia, mediante la fe en Jesucristo tu Salvador. A la luz de esto, entonces nos vemos y digo, me falta, realmente no estoy ni en la punta de la lista cuando yo veo esto, pero a la luz ahora, a la luz del Nuevo Testamento, lo que hemos leído aquí, a la luz del Nuevo Testamento, esto nos dice, aquí está la persona que eres por gracia mediante la fe en Jesucristo tu Salvador. Entonces, ¿nosotros cómo respondemos? Una de las maneras de responder sería en Salmo 84, en el Salmo 84, versículo 10, cuando dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Prefiero, dice el salmista, prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Hermanos, si nosotros, no solamente nosotros, sino si todas las iglesias, si todos nosotros como creyentes procuráramos diligentemente obrar como el Salmo 15 nos muestra, tendríamos menos dificultades y menos problemas a la hora de caminar como hermanos. Pero lo más triste es que como hermanos nos herimos, calumniamos, obramos mal. Que Dios nos perdone, hermanos. Que Dios nos perdone. Y que nosotros estemos también con el corazón dispuesto a perdonar. Hagamos también nuestra parte. Procuremos diligentemente, ¿no? Obedecer y aplicar en nuestras vidas entonces las prerrogativas de los requisitos éticos de Dios para habitar en su presencia. No descuide la iglesia. Congréguese, busque congregarse, busque ser pastoreado, busque que oren por usted, que le enseñen. Mientras usted hace esto, le están preparando para la entrada al cielo. Que Dios le bendiga. Hasta aquí hemos de quedar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos confrontados a través de ella. Gracias, Padre, porque cuando nosotros elevamos nuestra mirada al cielo, nuestra nariz elevamos, pensamos que somos buenos creyentes, pero vemos las Escrituras y vemos todavía que nos falta de tu gracia, nos falta de tu amor, nos falta de ese carácter piadoso que nosotros anhelamos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, mientras estamos de este lado de la gloria, fortalece nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra palabra, a frenar nuestra lengua contra nuestro prójimo, hermano, hermana,
hijo, hija, padre, Señor, que nos cuidemos de toda esta parte, Padre, y anhelemos estar contigo, Señor. Ayuda a mis hermanos, te ruego, Señor, en todas sus debilidades, en lo que está pasando, en los fracasos, que puedan volverse a levantar con mucho más fuerza, corrigiendo errores, hablando en armonía y esperando todos juntos tu venida. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo oramos, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos de quedar. La próxima semana, entonces, estaremos con otro estudio acerca de